siguiente configuración que vamos a trabajar es la del solenoide. Aprovecho para introducir otro recurso en la red, que es la página de la Universidad del País Vasco, donde podemos encontrar un curso de física interactiva con simulaciones y el estudio de muchos problemas en general y este problema del solenoide en particular. Invito al estudiante a visitar esta página con recursos muy interesantes. Bien, vamos a ver el cálculo del campo magnético en el interior de un solenoide mediante el teorema de Ampère. Un solenoide es una serie de espiras puestas una a continuación de otra, por las cuales se hace pasar una corriente eléctrica. Cuando esto sucede, cerramos el circuito, empieza a circular una corriente y se establece un campo magnético en el interior de dicho solenoide. El solenoide es una configuración especial en el cual tenemos un campo que es prácticamente uniforme en todo en el interior del solenoide y cero fuera. Esto no es estrictamente cierto, es una aproximación física, pero se puede considerar como tal. Y por eso es tan interesante el solenoide y tiene tanta aplicación, porque en su interior tenemos una región con un campo magnético uniforme. Sea un solenoide de longitud L con n espiras por el que circula una intensidad de corriente I. Vamos a definir la densidad de espiras o número de espiras por unidad de longitud como el número total de espiras dividido entre la longitud del solenoide. Para calcular nuestro teorema de Ampère vamos a establecer una línea cerrada, en este caso será este rectángulo que muestra la pantalla de lados A y B. Para poder hacer la circulación, lo que vamos a proceder a dividir ese tramo en 4 secciones, una por cada lado. Secciones 1, 2, 3 y 4, que tendremos que calcular la circulación, es decir, la integral de B por diferencial de L en cada uno de esos tramos. La circulación sobre toda la línea será igual a la suma de la circulación sobre cada uno de esos 4 lados. Vayamos por partes. Y lo primero que tenemos que hacer es ver cómo son los campos magnéticos y los diferenciales de L en cada uno de esos tramos. Aquí en el gráfico se muestra cómo serían esos diferenciales de L y esos campos magnéticos. Veamos primero sobre el tramo 3. El tramo 3 es el más sencillo. Como hemos dicho antes, esta abstracción física supone que el campo magnético en el exterior es 0. Así pues, ese vector verde que tenemos en el tramo 3 realmente sería un vector 0, es decir, el campo magnético B es 0 sobre toda la línea, así que el producto escalar B por diferencial de L será 0 sobre toda la línea. Y por tanto, el producto de esa integral, la suma de esa integral, será 0. Si nos vamos a los tramos 2 y 4, en los tramos 2 y 4, fuera del solenoide también el campo magnético es 0, pero en el interior del solenoide, campo magnético y diferencial de L son perpendiculares. Así pues, de nuevo ese producto escalar también va a ser 0. Nos queda un último tramo, el tramo 1, en el cual tenemos que el campo magnético y el diferencial de L son paralelos sobre toda la línea, es decir, ese producto escalar se podrá resolver como módulo de B por diferencial de L por coseno de 0 grados. Y además, tal y como hemos definido el solenoide, vemos que el campo magnético es constante a lo largo de todo el solenoide, es decir, en todos los puntos de la línea 1. Por tanto, el campo magnético puede salir de la integral y nos queda que la circulación sobre el tramo 1 va a ser igual a B por la longitud de ese tramo, es decir, B por A. La suma de los 4 tramos nos va a dar que la circulación sobre toda la línea cerrada será, por tanto, B por A. Vamos a cerrar a la segunda parte del teorema de Ampère, es decir, vamos a ver la intensidad que atraviesa la superficie cerrada por nuestra línea de Ampère. En este gráfico se ve el número de veces que el solenoide corta dicha superficie. Este número de veces, que lo llamamos n',
nos va a servir para hacer nuestro cálculo. Si recordamos, en su momento definimos densidad de líneas como número total partido de la longitud total del solenoide. También se podrá expresar como n' partido de A, es decir, el número de veces que atraviesa el solenoide nuestra superficie de Ampère partido por su dimensión correspondiente, la longitud A. La intensidad total que atraviesa la superficie será las veces que el solenoide atraviesa esa superficie n' multiplicado por la intensidad que lleva esa corriente, que lleva ese cable. De esta forma, nuestro teorema de Ampère establece que B por A será mu sub 0 por esta intensidad I', por este n' por I. A partir de aquí vamos a jugar sencillamente con la expresión de la densidad de líneas y ese n' lo podemos sustituir por n por A partido de L. De tal forma que el parámetro A, el largo de nuestra superficie de Ampère, se puede simplificar en ambos lados de la expresión y nos queda que el campo magnético generado será mu sub 0 por n partido de L I por I. O si nos gusta más, podemos establecerlo en función de la densidad de espiras, mu sub 0 por la densidad por la intensidad que transporta el solenoide. Por último, terminaremos esta sección dedicada a las fuentes de campo magnético con el cálculo del campo magnético generado en el interior de un toroide mediante el teorema de Ampère. Un toroide es esta figura que vemos en la pantalla, extraída de nuevo del libro de física universitaria del Zemansky, en el cual tenemos un arrollamiento distribuidas las espiras en esta forma circular. Realmente es como coger un solenoide y convertirlo en un círculo. Lo primero será establecer nuestra línea de Ampère sobre la que hacer nuestro teorema, nuestra circulación, que será esta línea punteada de radio R. Sobre esta línea, los campos magnéticos van a ser siempre tangentes a dicha línea, es decir, van a ser paralelos a diferencial de L. Recordemos que en el solenoide los campos eran paralelos al eje de dicho solenoide. En esta estructura, esta línea circular juega el mismo papel. Así pues, el producto escalar B por diferencial de L se va a convertir en módulo de B por módulo diferencial de L. Además, dada la geometría del problema, el campo B de nuevo va a poder salir de la integral y la circulación nos va a quedar como B por 2πr, es decir, el campo por la longitud de esta línea. De nuevo, en este problema, como en el caso anterior del solenoide, la parte más complicada es ver qué intensidad atraviesa una superficie cerrada por esta línea. Bueno, pues la superficie que vamos a elegir es esta circunferencia y podemos ver que cada uno de estos puntos refleja las zonas donde nuestro toroide corta dicha superficie. Así pues, la intensidad que corta esta superficie será el número de espiras total que tenga el toroide multiplicado por la intensidad que transporta cada una de ellas. Bien, pues si aplicamos esto al teorema de Ampère, tendremos que B por 2πr será mu sub 0 por el número de espiras por la intensidad, de donde podemos despejar el campo magnético en el interior del toroide como mu sub 0 por el número de espiras por la intensidad que transporta el toroide partido de 2π por el radio.